Imagina que abres los ojos y todo lo que ves es verde. Verde en cada dirección. Verde arriba, en la bóveda de hojas que no deja pasar la luz entera del sol. Verde abajo, en la maraña de raíces y helechos que cubren el suelo húmedo. Verde en el aire mismo, como si cada respiración llevara consigo el polen, el vapor, la esencia de millones de plantas respirando contigo. Así era la Amazonía antes de mapas, antes de exploradores europeos, antes incluso de que el resto del mundo supiera que existía. Allí vivían pueblos enteros. Tribus que construyeron su vida no en contra de la selva, sino dentro de ella, como parte de un ritmo que era mucho más grande que ellos. Quizá imagina silencio, pero no lo había. La selva nunca calla. Siempre hay un insecto zumbando, un pájaro gritando, una rama cayendo. El descanso es breve y la supervivencia es una tarea continua. En este viaje lento y prolongado vamos a acompañar a esas comunidades amazónicas precolombinas. No como guerreros míticos, no como leyendas idealizadas, sino como seres humanos comunes, con hambre, con cansancio, con sueños y rutinas. Con sus rezos, sus cuerpos cubiertos de barro, sus ojos atentos en la penumbra interminable. Y lo haremos despacio. Paso a paso. Día a día. Hasta que el murmullo de la selva se vuelva también el murmullo de tus pensamientos y poco a poco se confunda con el sueño. El sol aún no ha salido, pero la aldea ya está despierta. No porque alguien lo haya ordenado, sino porque la selva nunca duerme del todo. Durante la noche han sonado los monos aulladores, como espíritus quejándose desde las copas de los árboles. Han pasado insectos rozando la piel. Han crujido ramas. Y ahora, antes del amanecer, los hombres de la tribu se preparan para lo que será otra jornada de caza. Tú estás con ellos. Imagina que tus pies están desnudos sobre la tierra húmeda. El suelo no es liso. Hay hojas podridas, raíces que sobresalen, piedras cubiertas de musgo. Está frío todavía, porque el sol no ha atravesado la espesura. Respiras y el aire es pesado, cargado de humedad. Cada inhalación parece llenarte de agua antes que de oxígeno. La dieta de la tribu depende de lo que logren cazar. A veces monos pequeños. A veces aves. O una capibara que se acerque demasiado al río. No hay garantías. Y por eso la palabra hambre es tan común como la palabra lluvia. Los cazadores llevan arcos de madera endurecida, cuerdas trenzadas con fibras de palma, flechas con puntas de hueso o piedra. Las sujetan con cuidado, porque saben que cada flecha es valiosa, y perder una es casi tan doloroso como perder la presa misma. Caminan en silencio. Solo escucha sus pasos blandos sobre la tierra húmeda y el murmullo constante de insectos. Cada tanto, uno de ellos se detiene, inclina la cabeza y escucha. Un crujido lejano, un llamado de ave que no es ave, un movimiento en la maleza. El hambre los guía, pero también los frena. Una presa demasiado grande puede volverse cazador. Un jaguar, una anaconda, un tapir adulto. La selva ofrece, pero también cobra. Mientras avanzan, sientes como los mosquitos se pegan a tu piel. Pequeños zumbidos junto al oído, picaduras en los brazos, en el cuello. La gente de la tribu se unta barro en el cuerpo para aliviar y repeler, pero nunca es suficiente. La picazón se vuelve parte del día, como el sudor o el cansancio. Al fondo, los monos chillan. Quizás un grupo de capuchinos moviéndose en busca de frutas. Los cazadores saben que son presa posible, pero difícil. Rápidos, astutos, siempre por encima de los árboles. Aún así, vale la pena intentarlo. Uno de los hombres saca una cerbatana. Es larga, casi tan alta como él. Dentro coloca un dardo envenenado con curare, un veneno vegetal preparado en secreto por las mujeres mayores de la tribu. No es inmediato, pero basta con una herida leve para derribar a un animal. Se ocultan tras un tronco caído. Esperan. La espera puede durar horas. El silencio no es completo, pero sí profundo.
solo el murmullo de insectos y hojas moviéndose. Y entonces, un movimiento. Un mono desciende demasiado bajo, curioso. El dardo sale disparado con un soplido suave, apenas audible. El animal chilla, se agita, trepa en círculos desesperados y luego se queda quieto. No es una presa grande, apenas suficiente para repartir entre varios. Pero es algo. Algo que hoy servirá para acompañar las raíces hervidas y las frutas ácidas que han recogido las mujeres. El regreso a la aldea es lento. La selva parece más densa a cada paso, como si nunca quisiera dejar ir a quienes la cruzan. Los cazadores caminan con la vista fija, atentos siempre a cualquier movimiento inesperado. Un jaguar puede seguirlos en silencio. Una serpiente puede estar esperando enrollada en una rama baja. Cuando finalmente llegan, la aldea está ya en movimiento. Las mujeres han encendido pequeños fuegos con ramas húmedas que humean más de lo que arden. El olor es fuerte, mezcla de humo, barro y carne tostándose. Los niños corren, desnudos, riendo entre charcos y raíces. Los ancianos observan en silencio, tallando madera, recordando historias que contarán más tarde. El mono cazado se reparte en pedazos pequeños. No es un banquete. No lo ha sido en mucho tiempo. Pero la comunidad comparte lo que hay, siempre. La carne se mezcla con raíces de yuca, con frutas recolectadas. Y mientras todos comen, la lluvia empieza a caer. No una lluvia breve, sino esa cortina interminable que parece no tener comienzo ni fin. El humo de las fogatas se mezcla con el vapor del agua golpeando la tierra caliente. Todo huele a humedad, a madera, a carne y barro. La gente come despacio, resignada. No hay prisa. El hambre volverá mañana y el ciclo se repetirá. Día tras día. Casa tras casa. Lluvia tras lluvia. Porque así era la vida en la Amazonía ancestral, sin certezas, con la selva siempre como juez. Una lucha silenciosa, constante, que no terminaba nunca. Y sin embargo, en medio de ese cansancio, había también un ritmo. Una calma peculiar. Una conexión con cada sonido, cada insecto, cada hoja que caía. La rutina del hambre y la caza era también la rutina de la vida misma. Imagina que despiertas antes del alba, cuando la neblina cubre el río como un velo blanco. El aire está fresco, pero no vacío, cada gota de humedad pesa sobre tu piel. Abres los ojos y sabes que hoy no es un día cualquiera. Hoy no vas a cazar, ni a recoger frutos, ni a quedarte en la aldea. Hoy eres mensajero. El último mensajero de un aviso que no puede esperar. El jefe de la tribu te ha llamado en silencio, con un gesto firme. No hay grandes discursos. Solo una orden corta, llevar la noticia río abajo, a otras comunidades, a más de 100 kilómetros de distancia. Una invasión se aproxima. Otros clanes avanzan. Y si no se avisa, la sorpresa será fatal. Eres joven, pero tus piernas ya conocen los senderos de la selva. Has corrido antes, cargando mensajes, cargando semillas, cargando historias. Y sabes que cada tramo será largo. Que cada paso será cansancio. Pero también sabes que el viaje es más importante que tú mismo. Antes de salir, frotas barro fresco sobre tu piel. No es pintura ritual. Es protección contra insectos, contra el sol, contra la mirada curiosa de espíritus o enemigos. Tomas un pequeño paquete de hojas secas, semillas y un dardo corto, nada más. No hay espacio para lujos. Ni siquiera para comida abundante. Tu viaje no es de descanso, sino de resistencia. El sendero se abre apenas frente a ti. Es más una intuición que un camino. Hojas húmedas que se apartan con la mano. Raíces que se esquivan con un salto. Rocas cubiertas de musgo que parecen resbalar al contacto. Cada paso es un recordatorio de que la selva nunca facilita nada. El sol empieza a levantarse. No lo ves directamente, porque la selva lo filtra, lo fragmenta,
lo convierte en haces de luz que bajan entre las copas como columnas doradas en la penumbra. El aire se calienta rápido. Lo que era frescor se convierte en vapor. Tu piel empieza a brillar de sudor. Y apenas llevas una hora de camino. Correr en la selva no es como correr en campo abierto. Aquí no hay espacio recto ni limpio. Cada 100 pasos algo te frena, un tronco caído, un charco, un insecto que zumba cerca de tus ojos, una espina que se clava en tu tobillo. Pero sigues. Siempre sigues. Tu respiración se vuelve parte de la selva. Inhalas y escuchas un tucán gritar a lo lejos. Exhalas y el aire se mezcla con el zumbido de miles de mosquitos. Inhalas de nuevo y sientes el olor a hojas podridas, a tierra mojada, a flores que se abren con el calor. Exhalas y el vapor de tu cuerpo se une al de la jungla. Cada tanto, te cruzas con un río pequeño. No puedes detenerte. Te lanzas al agua, nadas a brazadas rápidas y al salir sigues corriendo. Tu cuerpo es barro, sudor y agua mezclados. La ropa mínima que llevas se pega a tu piel. El barro en tu rostro se desprende y se repone con cada charco nuevo. El viaje no tiene canciones, no tiene compañía. Solo pasos. Solo el corazón golpeando en tu pecho, fuerte, regular, como un tambor solitario. Sabes que no estás solo. La selva siempre observa. Puede ser un jaguar, siguiendo tus huellas silenciosamente. Puede ser una serpiente, invisible en lo alto, lista para caer con peso de rama viva. Puede ser otro humano, de un clan hostil, acechando con arco y flechas envenenadas. Pero no puedes detenerte a pensar en eso. El miedo es un lujo que retrasa. Y tu tarea no permite retrasos. Así que tus ojos miran siempre al frente, tus oídos escuchan siempre más allá, y tus pasos nunca se quiebran. El hambre aparece pronto. Tu estómago reclama lo que no tiene. Tomas un fruto al azar, agrio, ácido, suficiente para engañar al cuerpo por un rato. Sigues corriendo. A veces masticas raíces que encuentras medio enterradas. No hay banquete, solo bocados improvisados. El cansancio aparece después, como una niebla en tus piernas. Pero no se trata de resistirlo. Se trata de aceptarlo. El mensajero tribal sabe que el cansancio no se vence, se acompaña. Como se acompaña la lluvia, como se acompaña el calor. No es enemigo, es compañero inevitable. Tras horas de camino, el sonido se adelanta a la vista. Es un rugido constante, un murmullo enorme, el río Grande. El Amazonas en sí, o uno de sus afluentes mayores. El agua es ancha, turbia, con troncos flotando arrastrados por la corriente. Cruzarlo parece imposible. Pero debes hacerlo. Buscas una balsa improvisada. A veces los mensajeros esconden troncos huecos o ataduras de cañas para estos viajes. Esta vez, encuentras ramas atadas con fibra seca, escondidas en la orilla. Subes con rapidez, con apenas equilibrio. El agua se agita, la balsa se sacude, pero avanzas a golpes de rama usada como remo. El sol golpea ahora con toda su fuerza. La piel arde. El río refleja la luz como un espejo líquido. Tu boca está seca. Pero el viaje no se detiene. La otra orilla se acerca, lenta, y finalmente llegas. Te arrojas al barro húmedo y sientes la tierra fría bajo tu rostro. Solo unos segundos. Solo para recordar que aún eres cuerpo. Luego, de nuevo en pie. De nuevo en marcha. Las horas se vuelven largas. El bosque ya no es distinto. Cada árbol parece el mismo. Cada liana se repite. Cada sonido se mezcla en un coro interminable. Pierdes la noción del tiempo. Ya no sabes si ha pasado medio día o más. Solo sigues. De vez en cuando, recuerdas el mensaje que llevas. No son palabras escritas. No son símbolos en papel. Es una idea. Una advertencia que repetirás al llegar. Vienen enemigos. Preparaos.
Eso basta. Esa idea vive en ti como un fuego pequeño. No se apaga aunque tu cuerpo se canse. Y mientras corres, piensas que no eres el primero ni el último. Muchos han hecho este camino antes. Muchos lo harán después. El mensajero es siempre el mismo, aunque cambie el cuerpo. Es una figura anónima, eterna, que existe solo mientras corre. Cuando el sol comienza a caer, el cielo se vuelve naranja filtrado por el follaje. La selva se llena de sombras largas. Los insectos cambian su canto, más agudo, más insistente. Y en la distancia, entre claros de árboles, ves humo. Una aldea. Un destino. Tu paso se acelera, aunque tus piernas ya tiemblen. El barro se levanta en salpicaduras. Tu respiración es áspera, pero no importa. Llegas y eres recibido sin ceremonia. Solo rostros que miran, atentos. Repites el mensaje. Corto. Preciso. Como si cada palabra costara un mundo. Vienen enemigos. Preparaos. No hay más. Tu cuerpo se desploma en la tierra húmeda. Y la selva continúa su canto alrededor. El mensajero ha cumplido su deber. Ha corrido más allá de su hambre, de su miedo, de su cansancio. Ha sido, por unas horas, el hilo invisible que une aldeas. Y aunque nadie lo recuerde por nombre, aunque no haya estatuas ni canciones, su carrera habrá salvado a los suyos. Y mientras tus ojos se cierran, lo último que escuchas no es aplauso, ni gratitud. Es el zumbido de insectos. El murmullo del río. El latido lento de la selva, que nunca se detiene. Imagina que estás caminando por la selva. No buscas nada en particular, solo avanzas. A cada paso, el barro se adhiere a tus pies. La humedad te envuelve como un manto. El sonido constante de insectos y aves es como un telón de fondo que nunca termina. Miras alrededor y lo único que ves es verde. Verde que parece infinito. Verde que parece eterno. Y, sin embargo, bajo ese verde interminable, hubo ciudades. No aldeas pequeñas, no campamentos dispersos, sino ciudades enteras. Lugares donde vivieron miles de personas. Donde hubo plazas, muros, campos de cultivo, templos. Lugares como Cuicugu, cuyo nombre suena misterioso y que durante siglos permaneció escondido bajo capas de raíces y de tiempo. La imagen tradicional que muchos tenían de la Amazonía precolombina era la de un desierto verde, vasto, impenetrable, pero casi vacío de gente. Una selva que no permitía la vida organizada a gran escala. Demasiados insectos, demasiada humedad, suelos demasiado pobres. Y, sin embargo, los restos que se han encontrado cuentan otra historia. Cuicugu no se descubrió con un gran hallazgo, con estatuas sobresaliendo de la tierra o con muros aún en pie. No. Fue un descubrimiento lento, silencioso, como todo en la selva. Primero, los indígenas locales contaban historias de antiguos pueblos, de ancestros que construyeron lo que hoy ya no se ve. Después, los arqueólogos comenzaron a notar patrones. Elevaciones en el suelo que no parecían naturales. Líneas rectas que se repetían entre los árboles. Pedazos de cerámica enterrados en la tierra oscura. El suelo mismo fue otra pista. Una tierra negra y fértil, llamada Terra Preta. No era natural. Había sido creada, trabajada, enriquecida con restos de carbón, huesos, semillas. Era un suelo hecho por humanos, capaz de sostener cultivos en un lugar donde, en teoría, nada debería durar demasiado. Esa tierra aún existe, aún nutre plantas siglos después. Y su presencia indica que hubo manos que la cuidaron, que la diseñaron. Cuicugu, según los vestigios, no fue un único asentamiento, sino una red de pueblos interconectados. Caminos rectos los unían, con fosos y terraplenes que servían como defensas. Había plazas abiertas, rodeadas de viviendas. Había campos de cultivo planificados. Había incluso indicios de canales, de sistemas para guiar el agua.
Imagina estar allí hace 1000 años. No verías un claro solitario en medio de la jungla, sino un espacio abierto, lleno de chozas de madera y techos de palma. Verías niños corriendo entre casas. Verías mujeres moliendo raíces en morteros de piedra. Verías hombres trabajando en los campos, cuidando maíz, mandioca, frutos. El aire seguiría siendo húmedo, sí, pero habría más voces, más humo, más movimiento humano. Las ciudades amazónicas no eran de piedra, como las mayas o las incas. Eran de materiales perecederos, madera, barro, palma. Por eso el tiempo las borró tan fácilmente. Por eso, durante siglos, pensamos que no existían. La selva reclamó todo. Donde hubo plazas, crecieron árboles. Donde hubo casas, aparecieron lianas. Donde hubo caminos, se formaron raíces torcidas. Pero aunque los muros se hayan ido, la huella quedó. Una huella en la tierra, en la cerámica rota, en las formas del terreno. Piensa en lo que significaba vivir allí. No era tan distinto de la aldea pequeña que describimos antes, pero multiplicado por cientos de personas. La caza seguía siendo importante, pero había agricultura organizada. La pesca era central, redes y trampas en los ríos cercanos permitían alimentar a muchos a la vez. El sonido sería distinto. No solo insectos y aves, sino también voces humanas a todas horas. El murmullo de conversaciones, los cantos rituales, los golpes de piedra contra piedra. Por la noche, la oscuridad estaría salpicada por decenas de fogatas, iluminando los rostros, pintando las sombras de los techos. El hambre seguiría existiendo, porque la selva es exigente. Pero habría también abundancia ocasional, banquetes tras una buena pesca o una buena cosecha. Habría rituales compartidos, festividades marcadas por la luna, por la lluvia, por las estaciones que la selva apenas deja ver. Lo que hace que Cuicugú sea un misterio no es solo que existió, sino que desapareció. No fue una ciudad conquistada por europeos, al menos no directamente, porque ya estaba oculta cuando los primeros exploradores llegaron. Se cree que pudo ser la enfermedad, traída desde afuera, la que borró a estas comunidades antes de ser vistas. La viruela, la gripe, enfermedades contra las que no tenían defensa. Imagina aldeas enteras cayendo en silencio en cuestión de semanas. Caminos vacíos. Campos sin cosechar. Fogatas apagadas. Y la selva, siempre atenta, avanzando paso a paso para cubrir lo que quedaba. En unas pocas décadas, donde hubo voces, solo hubo insectos. Donde hubo plazas, solo hubo raíces. Y la memoria de esas ciudades se convirtió en mito. Hoy, cuando los arqueólogos recorren Cuicugú, lo hacen con mapas satelitales, con drones, con tecnología que permite ver bajo la copa de los árboles. Lo que encuentran son formas geométricas que no son naturales, círculos, cuadrados, líneas rectas. Trazos de una planificación humana escondida bajo la maraña vegetal. Caminar allí es caminar entre fantasmas. No se ven muros altos ni templos majestuosos. Solo se sienten elevaciones leves, como si el suelo respirara con otra memoria. Cada pedazo de cerámica, cada piedra tallada, es un recordatorio de que hubo vida organizada, de que la Amazonía no fue siempre un vacío. Y sin embargo, el misterio persiste. No sabemos cómo se gobernaban, qué dioses adoraban, qué historias contaban al caer la noche. No sabemos cómo tomaban decisiones, cómo resolvían conflictos, cómo imaginaban el futuro. Lo único que sabemos es que estaban allí. Que vivieron. Que construyeron. Y que luego desaparecieron. Pensar en Cuicugú es como pensar en un sueño que se tuvo y se olvidó. Sabes que estuvo ahí, que lo viviste, pero los detalles se escapan. Lo único que queda es la sensación. La certeza de que bajo la espesura verde hubo un mundo humano que respiró durante siglos. Quizá aún queda más por descubrir. Quizá la selva sigue guardando otras ciudades, aún más grandes, aún más misteriosas. Quizá algún día se encuentren. O quizá no.
Quizá la selva decida mantener su secreto, dejando solo pequeñas pistas, como fragmentos de un relato nunca completo. Y así, mientras escuchas el zumbido de los insectos y el goteo constante del agua sobre hojas, puedes imaginarlo. Una ciudad invisible, latiendo bajo la selva. Miles de voces apagadas, pero no del todo. Un murmullo que aún se siente, como un eco muy lejano. Kwikugu, la ciudad perdida que no está perdida del todo. Solo dormida, bajo la respiración interminable de la selva. Imagina, por un momento, que la selva se oscurece antes de lo esperado. El sol se esconde tras las nubes, y la penumbra se adelanta, cubriendo con sombras alargadas cada tronco, cada hoja, cada insecto que aún zumba en el aire. En medio de la aldea, donde normalmente reina la rutina del trabajo, algo diferente ocurre. Se encienden fogatas más grandes, se preparan bancos de madera, se levantan cantos que no son los habituales. Esta noche no es como las otras. Esta es una noche de ceremonia. En el centro de todo está el chamán. Una figura que no viste como los demás, aunque tampoco lleva ropas ostentosas. Su distinción no está en lo que porta, sino en lo que representa. Es la voz que habla con lo invisible, el puente entre los hombres y los espíritus, el intérprete de sueños y enfermedades, el guardián de secretos que no cualquiera debe conocer. En las comunidades amazónicas, el poder raras veces se medía en términos de riqueza material, porque la riqueza era escasa y compartida. No había oro ni palacios, había chozas iguales, hambre compartida, cosechas divididas. Pero había otro tipo de poder, más sutil y más profundo, el conocimiento. El chamán era quien conocía las plantas, no solo como alimento, sino como medicina. Sabía que corteza aliviaría una fiebre, que raíz calmaría el dolor, que hoja aplicada sobre una herida aceleraría su cierre. También conocía lo opuesto, que fruto era venenoso, que savia podía causar la muerte, que insecto debía evitarse a toda costa. Ese conocimiento botánico era un mapa invisible, más vasto que cualquier territorio físico, y el chamán lo recorría con la seguridad de quien hereda secretos antiguos. Pero no solo era médico. Era también narrador. Conocía las historias de los ancestros, los mitos de la creación, las explicaciones del trueno, del río, del fuego. Historias que no eran entretenimiento, sino hilos que mantenían unida la vida comunitaria. Cada relato era una forma de ordenar el mundo, de dar sentido al caos de la selva. Quizá lo más enigmático era la ceremonia de las plantas visionarias. Entre ellas, la más conocida es la ayahuasca, una bebida que no se encuentra al azar, sino en la combinación precisa de dos plantas distintas, una liana y unas hojas. Separadas, son inofensivas o inútiles. Unidas, liberan un efecto que abre la percepción. El chamán sabía cómo prepararla. Machacaba, hervía, mezclaba, durante horas, a veces durante toda la jornada, hasta que el líquido adquiría un color oscuro, profundo, casi terroso. Luego, en la penumbra de la noche, servía pequeñas dosis en vasijas de barro. Los asistentes bebían, y poco a poco, la realidad se volvía distinta. Los sonidos se volvían ecos interminables, las luces de la fogata parecían figuras vivientes, los cuerpos parecían moverse entre dos mundos. En ese estado, el chamán guiaba. Cantaba, soplaba humo de tabaco ritual, agitaba hojas secas. Sus palabras eran pausadas, repetitivas, como un mantra que calmaba y orientaba. Lo que se veía no era descrito como alucinación, sino como visión, un encuentro con lo espiritual, un acceso a lo invisible. Allí aparecían animales que hablaban, ríos que se volvían serpientes, ancestros que aconsejaban. No todos podían ser chamanes. El camino era largo, lleno de pruebas. Requería aislamiento, aprendizaje de cientos de plantas, memorizar cantos y fórmulas. A veces, se decía que un futuro chamán debía enfermar gravemente y sobrevivir, como si la propia selva lo pusiera a prueba. La experiencia cercana a la muerte era vista como un bautizo, una puerta de entrada al mundo de los espíritus. De este modo,
dentro de una comunidad donde la mayoría compartía lo mismo, la misma choza sencilla, la misma comida básica, los mismos peligros, el chamán sobresalía. No tenía más objetos ni más comodidades, pero tenía más autoridad. Cuando alguien enfermaba, acudían a él. Cuando había disputas, era su palabra la que orientaba. Cuando se debía decidir sobre una cacería arriesgada o una migración, era él quien consultaba con los espíritus antes de dar una respuesta. En ocasiones, ese poder podía convertirse en abuso. Un chamán podía usar su influencia para imponer respeto, para mantener privilegios sutiles, como ser servido primero en ciertos banquetes o recibir las mejores ofrendas de pescado o carne. Su poder era invisible, pero también real. Imagina ahora estar en esa ceremonia. La noche es densa, las estrellas apenas se ven entre las ramas y la única luz es la de las fogatas. El aire huele a humo, a tierra húmeda, a resinas quemadas. El chamán entona un canto monótono que no busca emoción, sino trance. Un canto que se repite una y otra vez, como un río que no se cansa de fluir. Los demás escuchan, con los ojos cerrados o fijos en la danza de las llamas. La bebida comienza a hacer efecto, unos sienten mareo, otros ven figuras, otros simplemente se dejan llevar por el ritmo constante del canto. El chamán marca el compás con un manojo de hojas secas que agita suavemente, produciendo un susurro que acompaña al fuego. El tiempo se disuelve. La ceremonia puede durar horas, pero nadie lo nota. No hay relojes, no hay prisa. Solo hay un ritmo colectivo, un viaje compartido hacia lo invisible. Cuando al fin llega el amanecer, la aldea despierta lentamente. Algunos se sienten renovados, otros agotados. Los cantos cesan, el fuego se apaga poco a poco. El chamán, cansado pero firme, guarda los restos de la bebida. No todos hablarán de lo que vieron, porque las visiones son personales, intransferibles. Pero todos quedarán marcados por la experiencia, por la sensación de haber estado más allá y haber vuelto. En los días siguientes, lo que se vivió se convierte en guía. Si alguien soñó con un animal, quizás se interprete como una señal para la caza. Si alguien vio agua turbia, tal vez se decida mover la aldea antes de que llegue una inundación. Si alguien escuchó la voz de un ancestro, esa voz se convertirá en consejo colectivo. Así, el chamán no solo dirigía ceremonias, dirigía la vida misma. Sus palabras no eran órdenes, pero sí eran verdades que todos aceptaban. Su poder no se sostenía en la fuerza ni en la riqueza, sino en lo invisible, en el misterio, en la fe, en el conocimiento que otros no tenían. Esa era la élite visionaria de la tribu, no guerreros con espadas, no reyes con coronas, sino hombres y mujeres que sabían mirar más allá de lo inmediato, que sabían escuchar a la selva, que sabían interpretar lo que parecía incomprensible. Su reino no estaba en la materia, sino en los sueños, en las plantas, en el mundo que comenzaba cuando los ojos se cerraban. Hoy, siglos después, aún existen comunidades que mantienen estos rituales, que beben las mismas plantas, que entonan los mismos cantos. Y aunque el mundo haya cambiado, aunque las ciudades modernas se expandan, el eco del chamán sigue vivo en la selva. Su figura recuerda que, más allá de lo que se ve, siempre hay capas invisibles que dan forma a la vida. Recuerda que el poder no siempre está en la riqueza ni en las armas, sino en el conocimiento, en la palabra, en la visión. Y así, mientras la fogata se apaga y el canto se desvanece en el aire húmedo, puedes imaginarlo, un círculo de hombres y mujeres, un chamán en el centro, y un silencio cargado de misterio. Una jerarquía invisible que ordena la vida de la tribu, más fuerte que cualquier muro, más duradera que cualquier ciudad. El amanecer llega, y con él, el fin del ritual. Pero la sensación de lo invisible permanece, como un murmullo que no se olvida. Has caminado, lentamente, por un mundo que ya no existe. Primero, un día en la Amazonía ancestral, con el hambre constante y la búsqueda de alimento. Después, el esfuerzo de un mensajero solitario que recorrió ríos y caminos invisibles. Más tarde,
Los ecos silenciosos de ciudades perdidas como Cuicugu, donde miles de voces se apagaron y la selva cubrió todo. Y, por último, el susurro de los chamanes, figuras que guiaban con plantas, con cantos, con visiones que aún hoy parecen inalcanzables. Cada segmento fue como un río distinto, pero todos desembocan en la misma sensación, la de un mundo humano escondido bajo el verde infinito. Un mundo que fue duro, que fue frágil, que fue ingenioso, pero sobre todo, un mundo que ahora duerme. Mientras piensas en ello, puedes dejar que la imagen de la selva se disuelva poco a poco. El zumbido de insectos se convierte en silencio. El olor a tierra húmeda se convierte en aire tranquilo. El fuego de la ceremonia se convierte en penumbra suave. Y las voces de los chamanes, de los cazadores, de los mensajeros, se convierten en un murmullo lejano, casi imperceptible. Hoy, estás aquí. No en la selva, no en el pasado, sino en un espacio más sereno, donde el único propósito es descansar. Los antiguos amazónicos sobrevivían con esfuerzo constante, tú, en cambio, puedes cerrar los ojos sin miedo. Ellos luchaban contra la lluvia eterna, tú puedes escuchar el ritmo pausado de tu respiración. Ellos caminaban kilómetros en busca de alimento, tú solo necesitas dejarte llevar por la calma del presente. Imagina que la selva misma, con toda su vastedad, con toda su espesura, se queda quieta. Los árboles ya no se mueven. Los ríos dejan de correr. Los insectos callan. Todo se detiene. Todo descansa. Y en ese silencio, lo único que queda es la sensación de estar a salvo, de estar en calma, de estar listo para dormir. Así, la historia se apaga como una fogata que se consume lentamente, hasta que solo queda un leve resplandor. Y tú puedes, suavemente, cerrar los ojos y dejarte llevar.